forma de iniciar una noche maravillosa para The Judgment Day. Lo va a hacer efectivo. Un hombre que tiene su propia tarea. Tiene su propia tarea esta noche. Lo va a hacer. Y mira que Steph Curry sabe exactamente cómo usar ese maletín. Él lo ha hecho y se lo han hecho. El dueño del robo del siglo. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios? ¿Pero qué? No. El hombre que ha dicho... No eres lo que logras, eres lo que superas. El honor y la gloria estuvieron en juego y solo las superestrellas dignas de la victoria pudieron escribir sus nombres en los libros de historia desde las lejanas tierras de Arabia Saudita. Hola a todos, yo soy Andrea Basarte y les traigo todos los resultados de WWE Crown Jewel 2023. WWE Crown Jewel arrancó con tremendo combate. Seth freaking Rollins defendiendo el campeonato mundial pesado en contra de Drew McIntyre. El combate era para cualquiera. Ambas superestrellas mostraban su arsenal, pero nadie lograba la cuenta de 3. La espalda del visionario comenzaba a ser factor y McIntyre se aprovechaba de ello. Al diablito y al santito, debatiéndose, diciéndole cosas a la cabeza. Hazlo. Y el otro le dice, no lo hagas. ¡Oh! El beso de Glasgow, cuidado, busca el pedigrí para retener. Dios mío, cómo lo revirtió en un segundo. Hace la cobertura. 1 y 2 y 3. Pero con un pedigrí acompañado de un pisotón, Seth freaking Rollins logró retener el campeonato. Para sorpresa de todo el universo de WWE, Damian Priest salió listo para canjear el contrato, pero Sami Zayn le dijo lo contrario, pues le robó el maletín y salió corriendo. Para el segundo combate de la noche, la campeona mundial Rhea Ripley se enfrentó a Nia Jax, Shayna Baszler, Zoe Stark y Raquel Rodríguez en un combate fatal de 5. Todas, señores, se fueron en contra de Mami queriéndose llevar la victoria rápidamente, pero pues sabíamos que eso no sería nada fácil. Yo voy a terminar el combate. ¿Qué te crees que estás haciendo? ¡Ay! Esto se está poniendo personal. Déjalas. Esto me trae de los mejores recuerdos tan del mundo, buenas de la amigas. tierra de NXT. ¡Oh! ¡Qué clase de pescosadas se lanzaron! Ándale, esa es de las que duele de verdad. Vamos, pégame otra vez, atrévete, se lo dijo. ¡Oh! ¡Las dos con la misma dosis! La lucha, la verdad, fue una batalla campal con impresionantes movidas y momentos memorables, pero con un increíble movimiento, Rhea Ripley logró retener su campeonato y demostró que ella manda en la división femenina. Con el honor en juego, John Cena se enfrentó a Solo Sikoa en un mano a mano. El 16 veces campeón del mundo parecía tener bajo control el encuentro, pues castigaba feamente al integrante del linaje. El ejecutor retomó el control y atacó brutalmente a Cena, que se veía en muy malas condiciones. Carlos, Como tienes que razón. para que jamás alguien pueda volver a recordarlo. Me acabo de dar cuenta de lo que hice. Soy un freaking mago. Va a ajustar directamente al rostro. No hay ajuste por ahora. Otra vez el punzón. Esta vez dice que Cena no. Y... ¡Oh! ¡Dios mío! Tremendo impacto contra lona. ¡Que garra! 1, 2 y... Con una serie de punzones samoanos directo en la garganta del ex campeón, Solo Sikoa se llevó la victoria con el enojo de todos los presentes. Y llegó uno de los combates que yo más estaba esperando. Rey Mysterio defendiendo el campeonato de los Estados Unidos en contra de Logan Paul. Y este encuentro venía calientito luego del pesaje. La habilidad del maestro de la 619 se hacía notar, pero la fuerza y poderío de Logan Paul lo hacían frenar. El combate, la verdad es que era para cualquiera. Patadas, vuelos, llaves y demás movimientos eran parte del repertorio. La megaestrella de las redes sociales hacía de las suyas y conseguía una manopla, pero Santos Escobar no lo permitía, aunque el integrante de LWO lo dejaría en el ring, cosa que Logan aprovecharía y con tremendo puñetazo al rostro se convirtió en el nuevo campeón de los Estados Unidos. ¡No! ¡Plano! 619, pero cuidado, Mysterio. Pero cuidado. ¡Ahora sí la usó! ¡Como abanica, Dios mío! 1, 2 y tenemos nuevo campeón de los Estados Unidos. ¡Qué berenjenal! ¡Qué manchón para la historia! El ganador y nuevo campeón de Estados Unidos.
Por el campeonato femenino de WWE, Io Sky se enfrentó a Bianca Belair. La más de WWE venía con toda la intención de quedarse con el oro, pues no le daba ni un segundo de tregua a la genio de los cielos. Sky usó sus mejores recursos y se enfocó en castigar la pierna de Belair, que parecía estarle causando problemas. Cuando la más de WWE se estaba haciendo cargo de Bayley en ringside, Kairi Sane se apareció en un espectacular regreso. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Es Kairi Sane! ¿Es Kairi Sane? ¡Es Kairi Sane, amigos! ¡Kairi Sane ha regresado! ¿Vieron el impacto que le dio a la más de La WWE? princesita pirata acaba de regresar y le acaba de costar y mucho a Bianca Belair, es campeona de NXT. Ex campeona en pareja, una de mis favoritas superestrellas del Japón. Costándole la contienda y no conforme con ello, atacando brutalmente a Bianca ante los ojos de preocupación de Bayley. El señor Money in the Bank, Damian Priest, se vio cara a cara con Cody Rhodes en un combate mano a mano. Damian Priest no pudo esperar a que sonara la campana, pues comenzó con los ataques muy temprano. El lastimado tobillo de la pesadilla americana comenzaba a ser factor en la lucha, pues no se veía al 100. Finn Balor y JD McDonagh hacían su aparición en un intento de distraer al árbitro, pero no rendía frutos, así que tuvieron que llamar a Dominic Mysterio. Pero no contaban con que Jey Uso estaba por ahí y los terminó ahuyentando. 4 contra 1. Oh, puede ser. ¿Pero qué? Y también impacto para Finn Balor. Jey Uso estaba hablando de que no le molestaría para nada volver a ser campeón en parejas con Cody Rhodes. Así que no está solo Cody Rhodes. Y no vas a decir nada entonces, porque él sí golpeó a gente. Jay sí vino a golpear gente. Los otros no golpearon a nadie. ¿Cómo que no golpearon a nadie? JD McDonagh en el cuadrilátero. No ¿Qué estaba haciendo? ¿De paseo? Con una serie de cruces de camino, Cody Rhodes se llevó la victoria. Y en el evento principal de la noche, Roman Reigns defendió el campeonato indiscutido universal de WWE en contra de la mega estrella LA Knight. Estos dos, se traían odio, pues se dieron con todo el arsenal, provocando el mayor castigo en su rival. El público apoyaba a LA Knight, que por momentos parecía tener el control de la contienda. La lucha fue toda una guerra, donde ambas superestrellas lo dejaron todo en el ring. Solo Sikoa y Jimmy Uso interfirieron en el encuentro y por poco le cuesta el combate a Knight. ¡Wow! Y le están usando de bola de baloncesto a la cabeza a Jimmy Uso. ¿Y quién va a salir perjudicado? ¿Y quién va a salir perjudicado? ¡No! ¡Pero no! Esto no se supone que pasara así. Jefe. Dios mío, otra vez al jefe. Directamente contra el poste. No, lo bloqueó. Pero no, y él no quiere ganar esto por descalificación, pero atravesando la mesa. Ahora, yo no sé cómo esta cuenta no ha llegado a 10 todavía, señor árbitro. ¡Oh, lanza! Luego de más interferencias y una impresionante lanza, Roman Reigns retiene su campeonato. Amigos, estos fueron los resultados de Crown Jewel 2023. Déjanos por favor tus comentarios, comparte este video y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al día con todas las noticias de WWE. Además, te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube WWE Español para más contenido en tu idioma.